Bueno, va a ser una presentación donde vamos a dar un repaso sobre nuestras soluciones de aerotermia y luego vamos a hacer mucho hincapié en esta hibridación con lo que es la solar fotovoltaica y vamos a ver, como punto último, vamos a ver un caso de éxito. ¿Vale? Un caso de éxito donde es una aerotermia Samsung que está con el tanque integrado, que está funcionando con solar fotovoltaica desde octubre, ¿vale? Por lo tanto, bueno, vamos a empezar. Si tenéis cualquier problema, cualquier duda, pues ya sabéis, lo comentáis a David y David, entiendo, como yo sí que le oigo a él, me podría decir. Bueno, ¿qué es Ecoheating, no? ¿Qué es EHS? EHS es nuestro nombre comercial para los sistemas de aerotermia, ¿vale? Los sistemas de aerotermia básicamente son sistemas de bomba de calor. Una bomba de calor, ahora se ha puesto de moda el vocablo, ¿no? Pero una bomba de calor no deja de ser pues la bomba de calor de toda la vida, donde voy a tener un compresor, una válvula de expansión, batería de evaporación y batería de condensación. Lo que pasa es que ahora realmente se conoce a las bombas de calor o a las aerotermias a los sistemas que condensan refrigerantes sobre agua y se utilizan pues para aplicaciones de agua caliente sanitaria o calefacción. Pero bueno, que sepáis que una bomba de calor es también un split y una aerotermia también es un split de pared. O sea, que no se ha inventado nada, simplemente se ha apropiado de este nombre. Dentro de los sistemas de bomba de calor, aerotermia, nosotros tendríamos tres tipos de sistemas, ¿vale? Siempre respetando los puntos que veis aquí, que se puede hacer calefacción y refrigeración, la mayor eficiencia, equipos de R32, excepto el ATDM Plus, que en este caso, porque es una instalación que veis, que en este caso tendríamos equipos de expansión directa, pues también vamos a tener 410 y bueno, pues en este caso veis que un poco la finalidad del producto es eso, producir suelo radiante, producir radiadores. Aquí hay una errata, ¿vale? La TDM pone R32, pero no es 410, me acabo de dar cuenta. Y luego pues va a atender también a la demanda de agua caliente sanitaria y atender al tema con la TDM Plus de la calefacción y refrigeración o el aire acondicionado a través de expansión directa. ¿Vale? Aquí veis un poco el concepto del sistema. El concepto del sistema cada vez tiende a simplificarse más. Empezó siendo esto, donde teníamos un hidrokit, se tenía que instalar una válvula de 3 vías que derivaba un tanque, ¿vale? Y poco a poco es un concepto que se va simplificando. Los fabricantes los vamos simplificando cada vez más y más. Y un poco el futuro, o ya el presente, desde hace un año, en nuestro caso, es, digamos, integrar dentro del mismo mueble, por así decirlo, todo lo relativo a la instalación interior, de tal manera que se simplifica muchísimo lo que es la instalación del producto, porque tenemos una unidad exterior y vamos a tener un tanque integrado o un Climate Hub, como lo llamamos nosotros, que además va a ser capaz de almacenar agua caliente sanitaria, aparte de calentar o enfriar agua, y van a entrar unos tubos y van a salir otros tubos, digamos, para los diferentes servicios de la vivienda. Nosotros estamos trabajando este producto, el Climate Hub, en dos versiones, ¿vale? Sería la versión tipo split y la versión tipo mono. La diferencia entre la split y la mono es que en la split el intercambiador de gas de expansión directa está en el propio hidrokit o en el caso de que tengamos hidrokit o en caso de que tengamos todo integrado en el tanque integrado, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene esto? Pues la ventaja que tiene esto es que entre la exterior y el tanque integrado vamos a ir con refrigerante, por lo tanto, las longitudes frigoríficas del sistema, las longitudes entre la unidad exterior e interior van a tender a ser superiores. Esto implica que para viviendas en altura, donde voy a tener una cubierta y luego voy a tener pues un piso, digamos, en la planta primera, en la planta segunda, pues esta va a ser la mejor solución, ¿vale? Porque no voy a necesitar grandes diámetros de tubería, no voy a necesitar grandes bombeos, por así decirlo, y bueno, pues es un producto que se va a adaptar muy bien a esa utilidad. En cuanto a el sistema mono, es el intercambiador. Todo el refrigerante se encuentra en la unidad exterior.
¿vale? Y tendríamos dos versiones. La versión donde el instalador tiene que colocar la bomba, el controlador, el tanque de ACS, y luego la versión simplificada donde directamente ya viene todo integrado en el propio tanque. Es decir, yo aquí en vez de ir con gas, como iría en el tipo split, iría con agua. ¿Qué ventaja vamos a tener aquí? Pues que vamos a poder irnos a unidades exteriores más grandes, hasta 16 kilovatios. ¿Por qué? Porque, como sabéis, y si no lo sabéis os lo cuento, con R32 vamos a tener problemas de acumulación de refrigerante. Es decir, a partir de 9 kilovatios, los fabricantes tenemos que, bueno, la normativa, por así decirlo, nos pone demasiadas trabas en cuanto a elementos de seguridad. Por eso muchos fabricantes nos quedamos en equipos pequeños de R32 en caso de tener que meter el R32 dentro de la vivienda, como sería el caso del tipo split. Por eso la tipo split en nuestro caso solo llega hasta 9 kilovatios y la tipo mono pues llegaría hasta 16 kilovatios, porque en este caso aquí el refrigerante no sale de la exterior y vamos con agua. En caso de la mono, está mucho más indicada para tipo de viviendas unifamiliares, ¿vale? Dentro del tanque vamos a tener todo lo que es el depósito, todos los juegos de valvulería, filtro y como especificaciones técnicas extra, pues vamos a tener la posibilidad de aplicar Smart Grid, aplicar Smart Grid es red inteligente y luego también el control de fotovoltaica que vamos a pasar a explicar luego. Nuestros productos ya no vienen con flujostato, sino que vienen con sensor de flujo. Esto es muy positivo porque nos ayuda a determinar el COP del producto, ¿vale? Luego vamos a ver cómo se determina el COP del producto de manera automática. Y luego también nos ayuda mucho con temas de postventa relacionadas con errores de caudal, ¿vale? Vamos a ir otro punto muy importante es que nuestro Climate Hub llega entre 200 y 260 litros. Por lo tanto, este volumen de acumulación da mucho confort a la vivienda. Y es más, yo este producto lo tengo instalado en casa, venía de funcionar con una caldera y yo os cuento mi experiencia. A ver, al final sí que es verdad que contra más corta sea la ducha, mejor, porque más energía vamos a ahorrar. Pero a mí eso me cuesta mucho explicárselo a los miembros de mi familia. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final las duchas pues duran lo que duran. Y con 260 litros que tenemos, como nos duchemos dos seguidos, con una acumulación de 45 grados, pues el tanque se ve resentido. ¿Qué hemos tenido que hacer? Subir la temperatura de acumulación a 50 grados. En este caso nos podríamos ir con este producto a 55 grados. Pero claro, cuando más temperatura tengamos de trabajo, mayores son las pérdidas y menor es la eficiencia. Entonces, ¿qué os quiero decir con esto? Que con 260 litros y 45 grados, una familia va más o menos. Con 50 grados ya va bien. Nosotros con 50 grados la acumulación, 260 litros, no tenemos ningún problema. Pero claro, en el mercado hay muchos productos de 180, 150. Entonces, es una de las cosas que por mi experiencia, tenerlo en cuenta. O sea, que en este caso el mueble, si os fijáis, es de 60 por 70. Hay muebles en el mercado que son mucho más pequeños, pero es que eso compromete mucho el litraje del tanque, del depósito, porque nos estamos yendo ya, pues eso, a lo que os comento, a 150, 160 litros, y eso, pues a lo mejor en una casa donde haya dos personas, bien, pero como haya una casa donde haya a partir de 4 personas, pues es más complicado que exista el confort, a no ser que se hagan duchas de 5 minutos. En ese caso sí, pero ya os digo que eso, si vienes de vivir en una vivienda donde has tenido caldera y no estás acostumbrado a eso, pues oye, no sé, cada uno hay que piense lo que quiera. Vamos a ir repasando producto a producto. Si os pediría, por favor, los que me conozcáis y tengáis mi WhatsApp, me gustaría si me podéis enviar un WhatsApp diciéndome si me oís o no. Bueno, confirmándome que me oís, ¿vale? Porque así por lo menos estoy seguro de que está yendo bien la presentación. Os lo agradecería. Entonces, bueno, siguiendo con la presentación,
vamos a ir producto a producto, ¿vale? Bueno, ya veo que me estáis contestando todo, que sí, que me oís perfectamente. Vale, gracias. Muy bien. En nuestro sistema mono, ¿vale? A mí el sistema mono me gusta mucho porque es un sistema que solamente vamos a llevar agua entre la exterior y la interior, donde, por lo tanto, me voy a minimizar problemas en este caso, relativos a la instalación de refrigerante, porque al final es una instalación hidráulica pelada y mondada que va a ser muy sencillo. El único problema que tiene este producto es cuando tengo grandes longitudes frigoríficas, que en ese caso sí que sería conveniente irse al tipo split. Vale, gracias. Ya con todos los que me habéis escrito ya me hago la idea. Muchísimas gracias por escribir. Entonces, claro, ahora con el nuevo Climate Hub la instalación se simplifica muchísimo porque solamente tenemos que llevar 2 tubitos de la exterior al Climate Hub y luego entrada de agua fría, salida de agua caliente y la salida de calefacción, ¿vale? Luego, evidentemente, si tengo varios sistemas de radiación, por ejemplo, suelo radiante y radiadores a la vez, pues ahí ya tendría que irme a una inercia o no. Pero bueno, no es necesaria irte a una inercia. Directamente aquí podríamos ver, si solo tuviésemos suelo radiante, podríamos conectar solamente al suelo radiante y no necesitaríamos ni una bomba extra, ni una válvula mezcladora extra, ni nada. Y luego la ventaja también de este sistema es que de alguna manera nos permite tener hasta 16 kilovatios, que con 16 kilovatios ya prácticamente no hay vivienda que se nos resista, ¿vale? ¿Qué voy a tener dentro del Climate Hub? Pues básicamente todos los elementos necesarios. Pues, bueno, evidentemente el depósito de ACS, pero voy a tener también los purgadores, válvulas de alivio, voy a tener un manómetro, bomba, vaso de expansión, sensor de flujo, filtro, pues todos los elementos. Y ya básicamente minimizo los elementos que voy a tener que sacar al resto de la instalación. Evidentemente, ¿qué es lo que sí que siempre me va a hacer falta? Un vaso de expansión para la parte de ACS, ¿vale? O sea, en el ACS voy a tener 260 litros, por lo tanto tengo que ubicar un vaso de expansión en la parte de ACS. Aquí, en cuanto a producto, veis que entre 5 y Alejandro, 16... Sí, dime. Antes de que sigas, como os he dicho antes, podéis ir haciendo preguntas. Y veo que hay una pregunta aquí de Daniel Rodríguez. Nos está preguntando sobre Legionela. Sí, perfecto. Bueno, os contesto. Este producto tiene control de Legionela programable. Es decir, tú puedes programar una vez a la semana si quieres hacer o no Legionela, a qué temperatura lo quieres poner y cuánto tiempo quieres ponerlo. Normal, viene ya predefinido que el control de la Legionela se haga los viernes a las 11 de la noche, que se ponga a 70 grados y dure 1 hora. Pero bueno, si lo queréis hacer cualquier otro día, o lo que yo os recomiendo es, si además lo hibridáis con fotovoltaica, que lo hagáis, bueno, pues cuando más aprieta el sol, que es en este caso a primera hora o sea, sobre las 12 de la mañana, pues lo podéis programar a la hora que queráis. Pero este sistema ya os viene con todo el tema de control de Legionela, ¿vale? ¿Tú me oyes ahora, David? Sí, te oigo perfectamente. Vale, genial. Venga, perfecto. Bueno, pues si seguimos, nosotros aquí vamos a tener producto desde 5 kilovatios hasta 16 kilovatios y se va a poder combinar tanto en el mueble de 200 litros como en el de 260 litros, ¿vale? El mueble es exactamente el mismo. Lo que pasa que en uno el depósito va a ocupar más espacio que en el otro, pero el mueble es exactamente el mismo. Y si os fijáis en los rendimientos, son rendimientos bastante potentes. O sea, es decir, un COP de 4,85 hasta, como veis, bueno, en el caso del luego el que vamos a ver, el rendimiento nominal sería de 4,53, ¿vale? Y luego el ER. Luego también tendríamos el SCOP, que es el estacional. Bueno, es un producto que la verdad, luego también importante se considera como una energía renovable, ya que para justificar la parte de agua caliente sanitaria cuenta con ensayos con la 16147 y en este caso, en todos los casos, cumplimos, digamos, con la normativa para considerarse como una energía renovable, ¿vale?
Esto sería el mono, otro producto mono, que en este caso, como veis, no está con el tanque integrado. Es un producto que hemos vendido muy poquito porque requiere, técnicamente es muy complejo, ya que tienes que instalar prácticamente todos los componentes a nuestra plaquita y pues tienes que meter la bomba, tienes que meter el filtro y sí que es verdad que encarece mucho el coste de instalación. ¿Qué ventaja tiene este producto frente al otro? Que tú puedes incluso hacerlo en un espacio muy pequeñito y sobre todo si quieres un sistema mono donde no necesitas producción de ACS, pues este probablemente sea la mejor solución, ¿vale? Porque te quitarías todo el volumen del tanque de ACS y podrías hacer una instalación en un armario muy pequeño, ¿vale? Aquí igual, aquí vamos a tener, pues desde, en este caso, 4 kilovatios para Passive House, 6 kilovatios y 9 kilovatios, ¿vale? Y luego ya pasaríamos al sistema split. El sistema split es un sistema donde en vez de llevar agua, voy a llevar refrigerante entre la exterior y la interior. ¿Qué ventaja voy a tener? Pues que evidentemente si puedo llegar hasta 30 metros de tubería, pues voy a poder ubicar la exterior en cubierta y en el piso pues voy a poder meter el tanque integrado sin ningún tipo de problemas. Además, las pérdidas térmicas que se producen en los sistemas de expansión directa como es este, ¿vale? Que es el tipo split, son mucho menores. No es lo mismo llevar agua a 35 grados, 20 metros, que lleva refrigerante. El refrigerante, casi toda la energía es calor, en este caso, latente, no sensible. Sin embargo, el intercambio del agua es calor sensible. Por lo tanto, si yo saco de la máquina exterior agua a 30 grados o a 35 grados para un suelo radiante y me la tengo que llevar a 20 o 30 metros, pues en ese caso probablemente las pérdidas térmicas que se produzcan por el camino sean muy grandes. Sin embargo, en este caso, en el caso de la split, yo estoy produciendo la condensación del refrigerante, la estoy produciendo ya dentro de la vivienda. Es decir, yo el agua ya la estoy calentando dentro de la vivienda, no en la exterior. Por lo tanto, esas pérdidas se minimizan mucho. Entonces, estas cosas es conveniente que las sepáis para luego haceros una idea de qué tipo de producto se adapta mejor a vuestra instalación. ¿Vale? Igual, aquí la única diferencia con el mono, ¿vale? Del tipo split, es que dentro del mueble vamos a tener el intercambiador de placas. Es decir, si os fijáis antes, yo venía aquí directamente con agua porque el intercambiador de placas estaba en la exterior y entraba al equipo con agua, y en el tipo split ya voy a llegar con refrigerante y evidentemente este tipo de equipos, como habéis podido deducir, son más eficientes porque minimizo las pérdidas por trasiego de fluido. Pero ojo, si tengo una vivienda unifamiliar tipo chalet, donde la exterior va a estar muy cerquita del Climate Hub, pues evidentemente esas pérdidas las voy a minimizar mucho, porque a lo mejor voy a tener un recorrido de 5 metros de tubería hidráulica, por lo tanto no me van a suponer un problema. Entonces siempre hay que convivir con estos dos tipos de soluciones porque no hay una solución que sea la mejor para todos los casos, ¿vale? Eso está claro. Como veis aquí, la capacidad del sistema va a partir de 4 kilovatios y vamos a llegar hasta 9 kilovatios, ¿vale? Aquí vamos a poder ver pues, que los rendimientos incluso pueden llegar hasta 5 puntos en algún caso, ¿vale? Pues son rendimientos muy potentes, ¿vale? Y luego estaría el sistema también tipo split, donde voy a llevar también refrigerante y en vez del Climate Hub voy a tener un hidrokit, que es lo que hemos hecho prácticamente hasta ahora. Cualquiera de los 4 casos se va a poder hibridar con fotovoltaica, ¿vale? Que es lo que vamos a ver. En este caso, pues el hidrokit, lo único que haría es montar la válvula de 3 vías, como hemos hecho prácticamente hasta ahora, acumulador y luego pues suelo radiante o demás. También todos se van a poder controlar con wifi. Y luego vamos a estudiar un poco las posibilidades de la pantalla táctil también, ¿vale? Y bueno, pues también aquí comentar eso, que las distancias frigoríficas que nos permite el sistema son bastante amplias. ¿Vale? Aquí las potencias, igual, 4, 6, 9 kilovatios. Y luego, por último, nuestro producto estrella, ¿vale? ¿Por qué nuestro producto estrella? Porque es un producto que nos diferencia del mercado y porque, sobre todo en cualquier tipo de vivienda, ¿quién no tiene hoy en día un aire acondicionado en su casa, ¿no? Evidentemente, que tiene un aire acondicionado en su casa, pues ya tiene una unidad exterior. Pues lo ideal sería
que tener un sistema que con esa misma unidad exterior, es decir, con una sola unidad exterior, podamos dar servicio a la calefacción a través de sistemas de radiación convectivos, puede ser suelo radiante, radiadores, producir además agua caliente sanitaria y luego producir aire acondicionado, ya sea a través de un split, como es en este caso, o pueda ser a través de un conducto o incluso varios, ¿vale? Porque se podrían conectar varios conductos o varios splits. Este producto ya lo incluye todo, por así decirlo. Tendríamos nuestro aire acondicionado, todo conectado a la misma exterior y nada. Ayer hicimos un curso también en Samsung que hablaba un poquito más de la instalación de este tipo de productos, ¿no? Pues si seguramente lo repitamos la semana que viene. Si estáis interesados, pues comentárselo a David y os pasará el enlace. Y bueno, pues, ¿qué más os puedo contar de este producto? Pues igual, aquí vamos a trabajar con 410, partimos de 4 kilovatios, llegamos hasta los 16, vamos a poder combinar todo este elenco de unidades interiores, ¿vale? Tipo split, tipo conductos de baja silueta, media presión. También vamos a poder poner el equipo de pared de HydroKit, pero también el Climate Hub, como hemos visto, ¿vale? Y también consola de suelo. Bueno, al final el concepto es tener todo en uno, ¿vale? Y luego tiene un sistema muy interesante para evitar tener dos exteriores, que es el sistema TDM Plus, y se llama calefacción rápida. ¿Por qué se llama calefacción rápida? Porque cuando nosotros vamos a imaginar un piso pequeño, ¿vale? Un piso donde yo tenga, pues a lo mejor radiadores para calefacción o suelo radiante para calefacción, y luego tenga equipos de una máquina de conductos para frío. Bueno, pues el sistema lo que te permite es aprovechar que tienes aire caliente y suelo radiante. Si tú llegas y la casa está muy fría, para llegar antes al punto de consigna, lo que hace es que automáticamente te enciende primero el aire, que tiene una inercia muy, muy baja, o sea, llega muy, muy rápido al punto de consigna y luego te apaga el aire y te deja el suelo, para que de alguna manera aproveches esos dos servicios de manera inteligente en tu vivienda, ¿vale? Aquí vamos a tener 3 tubos porque, digamos, hay un tubo que es el de alta eficiencia, que es el que va a ir directamente a la parte del HydroKit. Ese tubo de alta eficiencia permite que cuando cuando el equipo está funcionando en calor, el gas no circule o no se apriete contra las unidades interiores de expansión directa. Por lo tanto, eso me va a hacer que subamos mucho el rendimiento del sistema. La acumulación de agua caliente se va a poder realizar hasta 55 grados. Y bueno, pues este producto, la verdad que a nosotros no nos está ayudando. Solo en la zona de Cataluña, tranquilamente tendremos más de 3.000 unidades instaladas, porque desde hace varios años nosotros empezamos a vender este producto en viviendas unifamiliares, pero desde hace varios años se está vendiendo en promociones de viviendas y claro, pues a lo mejor pues te surge una promoción de 80, otra promoción de 120 equipos y funciona muy bien porque las longitudes que maneja este sistema, ahí ya sí que nos podemos ir hasta 70 metros y hasta 50 en vertical, ¿vale? Entonces, bueno, es un producto que a nosotros nos está funcionando muy bien y el cliente lo está cogiendo bastante bien también. Alejandro, hay Sí. un par de preguntitas. Sí. Mira, nos pregunta Albert Agustí, en el caso de casas de más de 200 metros cuadrados, ¿qué sistema utilizaríais si solo llegáis a 16 kilovatios? Bueno, nosotros en DVM, nuestro caudal de refrigerante variable tiene HydroKits de 32 y de 50 kilovatios. O sea, nosotros en viviendas de lujo lo que estamos haciendo es recurrir el siguiente paso de este producto, ¿no? Esto es eco-heating, llegamos hasta 16 kilovatios, pero luego tendríamos DVM, que DVM empezaríamos en 11 kilovatios y acabaríamos en hoteles. O sea, hoteles grandes con HydroKits, varios HydroKits en cascada de 50 kilovatios, o incluso ahí también podríamos aplicar HydroKit de alta temperatura y hibridarlo también con el tema de la fotovoltaica, ¿vale? O sea, nosotros en viviendas de lujo ya, pues eso, quizá 200 metros cuadrados incluso con 16 kilovatios lo podríamos hacer. Si ya te vas a 300 metros cuadrados, ahí ya
recurriríamos a otro tipo de producto que no deja de ser la misma bomba de calor, lo que pasa que son máquinas exteriores más grandes. El formato también podría ser este. Nosotros tenemos el DVM Mini, que en este formato llegamos hasta 14 caballos, que son 50 kilovatios. O sea, con este formato que veis aquí podemos atender hasta 50 kilovatios. Es una pasada en ese aspecto. ¿Por qué? Porque el cliente final no percibe que sea un equipo que consume mucho. Sin embargo, si tú te vas a un equipo de 50 kilovatios de otros competidores, pues parece un armatoste que tiene el ventilador arriba y el cliente cuando lo ve dice, ostras, ¿a mí eso cuánto me va a consumir? Pues al final va a consumir muy similar a este formato, pero este formato está mucho más asociado a la vivienda y mucho más aceptado por el cliente final. Este formato también en DVM, ¿vale? También nos va a permitir eso, meter hidrokit de hasta 50 kilovatios y luego a mayores también nos va a permitir meter aire acondicionado, ¿vale? Y luego también lo tendríamos en recuperación de calor, es decir, me podría en verano dar frío y la condensación, en vez de tirarla a través de los ventiladores de la exterior, digamos, recuperarla sobre el agua caliente sanitaria o la piscina. Pero ya os digo que eso es un formato más orientado a viviendas de lujo. Y luego, evidentemente, también extensible a hoteles, gimnasios. ¿Por qué? Porque en un hotel, en un gimnasio, tengo mucha demanda de ACS y luego también tengo, evidentemente, demanda de clima. Entonces, en una sola exterior me permite atender a la demanda de clima y además recuperar sobre el agua caliente sanitaria. Y esto sí que es eficiencia. Pero claro, en una vivienda pequeña no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la producción de agua caliente sanitaria es tan baja que la inversión que tienes que hacer en un equipo de este tipo de recuperación de calor no te va a compensar prácticamente, y menos ya si metes fotovoltaica, ¿sabes? Si lo hubieras con fotovoltaica. Entonces, nosotros para equipos más, viviendas de lujo y soluciones ya más grandes como hoteles, gimnasios y demás, normalmente solemos recurrir al DVM. No sé si más o menos... Ha quedado contestado. Hay otro par de preguntas, María José y José Antonio, pero ambas se refieren a la recuperación de calor o a trabajar con alta temperatura. Sí. ¿Cuáles son las preguntas? Bueno, por ejemplo, el caso de José Antonio pregunta, actualmente existen infinidad de instalaciones de radiadores con calderas de combustibles fósiles. ¿Se puede sustituir la caldera por el equipo de aerotermia manteniendo los radiadores y por tanto trabajando a 65 grados? Sí. Hay algunos fabricantes que permiten hacerlo porque trabajan a 80 grados. ¿Se puede hacer con Samsung? Sí, a ver, nosotros, todos los equipos que habéis visto de R32, los que tienen el tanque integrado, la temperatura de salida máxima son 65 grados para esto, ¿no? Para trabajar con radiadores convencionales de alta temperatura. Y luego también tendríamos en DVM equipos de hasta 80 grados. Lo que pasa que para una vivienda, nosotros los de 80 grados donde más los estamos utilizando son producciones de agua caliente sanitaria en hoteles y gimnasios. Para una vivienda con 65 grados es suficiente. Porque si es una vivienda que tiene radiadores antiguos que trabajan a 80 grados, lo más probable es que esa vivienda tenga más elementos de los necesarios, porque normalmente, antiguamente se sobredimensionaban mucho las instalaciones. Por ello, con 65 grados es más que de sobra para atender a este tipo de demanda, ¿vale? Es decir, yo en una reforma donde tenga radiadores convencionales puedo colocar mi unidad exterior, mi tanque integrado y tener una temperatura de consigna de 65 grados perfectamente. Y calefactar mi casa así. Y luego a mayores, bueno, poner un fan coil de producción de agua frías, se podría plantear también. Nos comenta, por ejemplo, José, que se puede, para llegar a 65 grados, se puede combinar la bomba de calor con una resistencia Joule. Bueno, antes de que respondas, dos cositas. Una, nos estáis preguntando si vamos a pasar la presentación por correo. La respuesta es que sí, se está grabando y se os pasará a todos vosotros. Y la otra es que nos hace un comentario, Robla, diciéndonos que de momento de hibridación no estáis comentando nada y lleváis 75% del tiempo hablando de otras cosas. Es verdad, es verdad.
Fallo mío. También es que tú te has alargado, David, mucho, con la presentación de la empresa. Pero bueno, ya acabo con esta parte y a partir de ahora va a ser todo hibridación, ¿vale? Pero sí que es bueno tener poner en contexto de lo que estamos hablando, ¿no? Al final, el mercado tiende a sustituir calderas donde se queman combustibles fósiles por sistemas de aerotermia que consumen electricidad. La principal ventaja es tener un sistema que consuma electricidad y que consuma muy poca electricidad. Y os estoy explicando las diferentes soluciones que hay en el mercado, ¿vale? Porque es realmente lo que luego vais a poder utilizar. La fotovoltaica al final es mucho más sencillo de lo que parece. Pero bueno, voy a avanzar y así ya nos metemos de lleno con la parte de hibridación. Bueno, nuestros sistemas también trabajan hasta menos 25 grados, ¿vale? Porque tienen inyección de vapor en el compresor. Y también que sepáis que todos nuestros sistemas tienen un modo de emergencia. En caso de que falle el compresor, traen unas resistencias que en un principio están desactivadas, pero son resistencias de emergencia. Es decir, si yo me quedo sin el compresor por cualquier razón, bueno, pues voy a poder hacer calefacción y voy a poder hacer agua caliente sanitaria en la vivienda con las resistencias de apoyo, ¿vale? ¿Ventajas con respecto a la competencia? Bueno, pues principalmente con R32 vamos a reducir mucho las emisiones de CO2, ya que es un gas que es mucho más ecológico. En este caso tenemos una de las mayores eficiencias del mercado, ¿vale? Podemos hacer esa hibridación que ahora vamos a explicar largo y tendido con energías renovables. Nosotros tenemos un modo silencioso que podríamos llegar a un ruido de 35 decibelios por una normativa alemana que es la Alarm Regulation, ¿vale? Entonces, somos de los fabricantes más silenciosos del mercado. Y bueno, vamos a poder llegar hasta menos 25 grados en invierno, que es lo que hemos comentado. El volumen de acumulación es bastante grande y esto al final tendréis menos problemas de postventa, seguro. Podemos llegar hasta temperaturas máximas de 70 grados, ¿vale? Para el tema de la legionela. Luego serían 65 con la bomba de calor y 70 con la resistencia, 65 para radiadores. Vamos a poder combinarnos siempre con aplicaciones de última generación con nuestro sistema de aplicaciones SmartThings y vamos a poder combinarnos evidentemente con el resto de productos. Además, SmartThings es una plataforma que también permite controlar múltiples elementos, iluminación, o sea, hay un montón de elementos en el mercado que ya se pueden combinar con SmartThings, ¿vale? Y luego, bueno, pues hablaros de algunos casos de éxito que hemos tenido, pues eso, por ejemplo, en Diagonal, que hemos hecho 64 viviendas, en San John de Speed, casos que en Andorra, pues, también aquí se han hecho bastantes viviendas y son climas bastante fríos. En Málaga también se han hecho múltiples viviendas también. Pero bueno, no me quiero parar más en esto y vamos a centrarnos más en la parte de hibridación, ¿vale? ¿Se ha quedado alguna pregunta colgando de esta primera parte, David? Sí, mira, hay una pregunta de nuestro compañero Albert Agustic que nos pregunta ¿qué pasará con estas máquinas dado que el gas R410 tiende a desaparecer? Bueno, el gas, el 410 solamente está penalizado, por así decirlo, está a partir de 2025 en equipos de menos de 12 kilovatios, pero todavía no hay una solución en el mercado. No os voy a negar que Samsung es uno de los principales fabricantes que está investigando y probablemente vayamos a tener un sistema de VRF en los años venideros con un nuevo refrigerante más ecológico, pero actualmente el 410 no va a desaparecer. No hay ninguna normativa que diga que los equipos de más de 12 kilovatios no se pueda poner 410 a partir de cualquier año. Es decir, no es un producto, no es un gas que vaya a desaparecer. Todo lo contrario, es un gas que va a reducir su precio, pero todavía, ¿por qué? Porque evidentemente ahora no hay ninguna solución para VRF y las cuotas están bajando, pero en el momento que haya una solución para VRF, el 410 va a bajar de precio
Y evidentemente, pues si alguien tiene una fuga con un producto de 410 que tiene 5 o 6 años, pues va a poder encontrar perfectamente el gas y lo va a poder recargar. No es como el R32, no le va a pasar como el R32, por lo menos de aquí a 10 años. Que luego la normativa cambie, pues no lo sé, pero donde sí que se ha prohibido, donde sí que se ha puesto, digamos, pena a la vida a este gas, es en los equipos de menos de... Ya no se van a poder vender equipos de menos de 12 kilovatios de 410 a partir de 2025. Y ya no se venden, de hecho. O sea, nosotros solamente lo estamos manteniendo en la TDM Plus y en los sistemas de VRF porque no hay otra opción. Todos los demás equipos de menos de 12 kilovatios los estamos todavía conviviendo con o sea, los estamos ya trayendo con R32. Entonces, a mí no me cabe duda de que, evidentemente, el que se haya puesto un aire acondicionado este año o el año pasado o se lo vaya a poner incluso el año que viene con 410, no va a tener problemas de encontrar el gas ni de hacer ningún tipo de reparación con ese gas. ¿Que van a venir gases mejores? Seguro, claro, pero no sé, es que es un poco mi opinión. No sé si se ha respondido a la pregunta. Yo creo que sí, que ha quedado bastante claro. Bueno, pues ¿hay alguna pregunta más? Sí, la última nos dicen, ya no se trata solamente del precio del kilogramo del R410A, sino de su GVPP, 4 veces mayor que R32. Sí, es así, es así. Es así. Lo que pasa que también yo entiendo, o sea, a mí me gustaría tener una alternativa al 410 que no fuese inflamable, pero la realidad es que todavía no la hay. Entonces, cuando nosotros tenemos instalaciones muy pequeñas y que el gas sea inflamable no es un problema, porque para un 9 kilovatios, si tenemos una fuga, el problema que puedes tener es que, bueno, pues tengas una fuga, se pierda el gas y tengas que volver a recargar gas. Pero cuando tú tienes una fuga en un sistema grande, en un sistema donde realmente necesites bastante cantidad de gas, el problema es que la concentración de gas que se puede formar puede dar lugar a una ignición. En función de la concentración de ese refrigerante, puede dar lugar a que el gas salga ardiendo. Entonces, eso, pues, evidentemente, puede dar lugar a una serie de consecuencias. Ese es el motivo principal por el que no existen todavía sistemas de VRF de R32. Si no fuese por eso, ya os hubiese cambiado todo el catálogo de producto. Entonces, claro, yo entiendo que tiene más GWP, pero es que no hay otra solución hoy en día en el mercado. Sí que os digo que Samsung y otros fabricantes de primer nivel estamos trabajando en desarrollar un nuevo gas un nuevo gas que evidentemente no lo desarrollamos nosotros, sino que lo desarrollan las compañías que desarrollan este tipo de gases, pero nosotros ya estamos adaptando equipos y estamos haciendo pruebas con diferentes gases para tener sistemas de TDM Plus y sistemas de DVM para hoteles, con este tipo de gas nuevo, y probablemente a lo largo del año que viene ya lo lancemos al mercado, pero hay que esperar un poco más. Pero actualmente la solución que tenemos es esta, y el que tenga un hotel o el que tenga una casa grande o el que quiera meterse un sistema todo en uno, pues tendrá que recurrir al 410, y si no, pues no lo hará, no se hará la instalación o pondrá varias máquinas pequeñas que a lo mejor muchos no tienen la economía para poder hacerlo. Pues esa es un poco es que aquí manda más el mercado que otra cosa, ¿no? ¿Alguna pregunta más? No, eso es todo, eso pues. Bueno, pues metiéndonos ya en la parte de hibridación, aquí una de las grandes preguntas que hay en el mercado y una de las dudas más grandes es ¿cómo conecto la fotovoltaica a la aerotermia, ¿no? ¿Dónde la conecto? Pues es más sencillo de lo que parece. Realmente no conectas la fotovoltaica a la aerotermia. La fotovoltaica no alimenta directamente a la aerotermia. La fotovoltaica lo que hace, el sistema fotovoltaico va a constar siempre de dos elementos claves. Uno va a ser la producción de paneles, ¿vale? Que normalmente van a estar en cubierta,
y van a sacar una corriente continua hacia el inversor, y luego el inversor lo que va a hacer es transformar esa corriente continua en corriente alterna, y lo que va a hacer el inversor va a ser el gestor, ¿vale? El gestor, ¿por qué? Porque va a gestionar la demanda de la vivienda y la producción de la fotovoltaica, y es quien va a decidir si tengo sobrante de energía fotovoltaica o tengo defecto de energía fotovoltaica. Pero todos los elementos de la vivienda van a ir conectados al cuadro eléctrico de la vivienda, y del cuadro eléctrico de la vivienda ya voy a conectarme con el inversor. Luego la batería, evidentemente, si tenemos batería, que yo lo recomiendo 100%, y luego lo vamos a ver por qué, iría conectada directamente al inversor, y también el inversor normalmente va a tener un backup para cuando no tengo un corte. Imaginaros que tengo un corte general de red, ¿vale? Porque la red siempre va a estar también alimentando en paralelo al inversor. En ese caso, con la energía de la batería o con la energía de los paneles solares, si en ese caso hay producción en ese momento, voy a tener un backup que me va a alimentar algún electrodoméstico. En este caso, pues imagínate que yo quiero pues tener la nevera, o quiero tener un arcón con congelados, pues conectados directamente al backup. Y en ese caso sí que voy a conectar este elemento a una doble alimentación, que en este caso es el backup del inversor. ¿Qué pasa? Que si tengo ese corte de luz, el inversor lo que va a hacer es, si tengo producción fotovoltaica, alimento ese backup con la fotovoltaica, que no tiro de la batería. Si se me acaba la batería, ya el backup muere, o sea, ya se queda sin alimentación. Pero la aerotermia, como es en este caso, se conectaría al cuadro eléctrico como si fuese un electrodoméstico más, ¿vale? No tiene sentido conectar la aerotermia a los paneles fotovoltaicos en una instalación independiente sin conectarnos a red, porque realmente la producción de fotovoltaica es muy inestable. Luego vais a ver curvas de producción donde puede ser que en un momento tenga 4 kilovatios y a los 2 minutos tenga medio kilovatio. Entonces, siempre voy a tener que tener una conexión a red. Si no tengo conexión a red, voy a tener que acumular muchísima cantidad de energía, y por la economía del sistema ya deja de ser interesante, ¿vale? Otra de las cosas muy importantes es la monitorización y la hibridación. ¿Por qué? Porque, como os he comentado, la producción fotovoltaica es muy caprichosa. Produces, dejas de producir, produces, dejas de producir. Entonces, claro, si tu demanda es muy baja y tu temperatura de consigna se ha cumplido, pero tienes mucha energía fotovoltaica, ¿qué haces con la energía? Primeramente, la vas a acumular, pero hay muchos días donde, claro, si tuviésemos una batería infinita, pues sería perfecto, porque todo lo que produces lo acumulas. Y cuando ya lo tiene y cuando lo necesitas, pues tiras de la batería. Pero claro, el precio de las baterías es el que es. Entonces, no es normal ponerte una batería de 30 o 40 kilovatios. Lo más normal es ponerte una batería pues entre 5, 10, como mucho 15 kilovatios. Pero claro, es que a lo mejor esos 5 kilovatios o 10 kilovatios, en 2 o 3 horas de un día de producción potente, lo has llenado. Entonces, para una hibridación buena, lo ideal es mezclar la parte de la fotovoltaica con la acumulación de energía en tu vivienda, ¿vale? Entonces, en el momento que la batería se empieza a llenar, ¿vale?, lo ideal es mandar una señal a la aerotermia para que la aerotermia arranque y aumente su temperatura de consigna, y esos kilovatios empiecen a acumular. Lo más ideal, evidentemente, es que se acumulen en el suelo radiante, pero si son radiadores, pues se acumularán en las paredes, en el aire y demás. ¿En qué consiste? La máquina tiene una entrada que, cuando la activamos, cuando se cierra, lo que hace el sistema es que aumenta su consigna. Es decir, si yo tengo la vivienda a 21 grados por defecto, y en ese caso hay mucha producción solar más que consumo,
ya estoy al borde de llenar la batería claro, cuando la llene, el siguiente paso es coger y depende del inversor. Si el inversor es de inyección cero o lo tengo o tengo el inversor, digamos, sin inyección cero, que es lo que yo recomiendo, es decir, que produzca todo lo que pueda y que lo que no consumamos o no almacenemos en la batería lo mandemos otra vez a red para que lo aproveche otro. Claro, pero mi idea, o sea, la clave de esto es enviar la menor cantidad de energía a red posible. Por eso, cuando la batería está casi llena, y esto se puede configurar con las baterías de hueco, mande una señal a la máquina, que luego vamos a ver dónde conectamos y cómo funciona esta lógica, para que arranque la máquina y empiece a meter kilovatios en el suelo. ¿Cómo va a arrancar la máquina? Pues si yo le subo la consigna, si yo paso de 21 a 23 grados, evidentemente la máquina, como la temperatura real es 21 y antes era la consigna 21, estaba parada, ahora le pongo una consigna de 23, va a arrancar la máquina y al arrancar la máquina va a empezar a poner la casa a 23 grados. ¿Qué ocurre? Que luego, cuando se vaya el sol, voy a sacar este contacto libre de tensión y la casa la voy a tener a 23 grados. Durante la noche se va a ir enfriando y en función en mi caso, por ejemplo, en el caso de éxito en el caso que vamos a ver luego, pues a lo mejor a las 4 de la mañana ya ha vuelto la casa otra vez por debajo de los 21 grados. En ese caso, si la batería está llena, tira de la batería y en muchos casos, muchos días, se plantan el día siguiente sin haber consumido ni un solo kilovatio de red. Esa es la hibridación más sencilla que podemos tener. Evidentemente luego vamos a explicar una hibridación bastante más compleja basada en Modbus, ¿vale? Pero si os fijáis aquí, yo en la página en la aplicación de Hueco, yo lo que voy a poder hacer es decir, pues mira, tengo unas entradas y unas salidas que voy a conectar directamente a la máquina de Samsung, que se conecte cuando estemos por encima de el shock básicamente es la acumulación de la batería, que se conecte cuando estamos por un porcentaje y que se desconecte cuando estamos en otro porcentaje. ¿Vale? Esto se puede cambiar y bueno, es una de las claves para hacer una hibridación barata y sencilla. Básicamente es lo que os comento. Consiste en, una vez que mi producción sea muy buena, que el día empiece a tirar bien, empiece a meter kilovatios térmicos en la vivienda, ¿vale? Para que luego la vivienda vaya soltando kilovatios hasta bien entrada la noche. Si yo no tengo batería, hay inversores que me permiten también sacar este contacto libre de tensión, ¿vale? ¿Cuál es el problema? El problema es que mi producción fotovoltaica puede ser estable o puede ser inestable. Si es estable, perfecto. ¿Por qué? Porque lo que hace el inversor es, tú le puedes programar que a partir de una producción de 3 kilovatios o de 2 kilovatios te arranque la aerotermia. Pero claro, te pasa una nube, te baja la producción y te para la aerotermia. Vuelve a haber sol y te vuelve a arrancar la aerotermia. Entonces se hace más complejo. Entonces, este esquema sencillo de hibridación yo solamente lo recomiendo, donde realmente tiene muy buena utilidad es en el caso de que la batería alimente o dé una señal de marcha paro directamente al hidrokit, ¿vale? Y bueno, eso es en este caso casi todas las baterías traen este tipo de sistemas y evidentemente pues lo que hace falta es que la aerotermia también sea capaz de asumir esa señal y que podamos programar esa subida de temperatura que eso lo vamos a ver. Alejandro, ¿te ha entendido bien? Sí. Tenemos una pregunta de Ferran que nos pregunta: ¿qué consumo eléctrico se debería considerar por parte de la aerotermia de cara a un dimensionado de fotovoltaica? A ver, yo lo que os recomiendo es que en fotovoltaica no escatiméis. Cuanto más, mejor. ¿Por qué? Porque aunque en verano os va a sobrar mucho, en invierno os va a faltar muchísimo. O sea, luego vais a ver las curvas de invierno y bueno, pues en invierno falta energía. O sea, aparte del día es muy corto, los días son muy nublados y aunque esté nublado se produce,
pero claro, coincide con que en la calefacción, evidentemente, donde más se necesita es en invierno. Y tener una buena producción en invierno te va a ahorrar muchos euros en la factura. Donde más podemos ahorrar en un sistema de aerotermia con hibridación de fotovoltaica es en invierno. Entonces, yo maximizaría la cubierta. Ahora bien, va a depender, si yo quiero ir un poco al puro purillo, lo que tendría que hacer es ver qué demanda térmica tengo en mi vivienda, adaptar la aerotermia a los kilovatios que necesito y de ahí ya plantearme mis paneles fotovoltaicos. ¿Vale? En este caso, el caso que vamos a ver de estudio es una aerotermia de 12 kilovatios y el consumo medio suelen ser 3 kilovatios. 3 kilovatios. Entonces, yo lo que he hecho es dimensionar la aerotermia al doble del consumo. ¿Por qué? Porque si la dimensionas al doble del consumo, aunque en verano vas a tener una sobreproducción, en invierno normalmente si tienes un 40, un 30, un 40%, pues te va a cubrir bastante bien la potencia de la aerotermia. No sé si más o menos he respondido a tu pregunta. Yo creo que luego cuando veamos gráficas vais a poder ver bien cómo va un poco todo esto. Si veis que hay algunas preguntas que no os estamos contestando ahora, porque sé que Alejandro las va a tocar más tarde. ¿Sigo? Adelante. Otro tipo de hibridación es la hibridación Modbus. La hibridación Modbus es bastante común ya en el mercado. Casi todos los productos tienen conexión con Modbus. En este caso, tanto la gente de Azurro como nosotros tenemos la opción de sacar una conexión Modbus RTU y a través de un PLC sencillo programable ya se pueden hacer programaciones bastante más complejas y que se adapten mejor a la vivienda. Evidentemente, ¿qué voy a poder hacer aquí? Bueno, pues ahora vais a poder ver la cantidad de parámetros que voy a poder tocar de Samsung y todas las lecturas que voy a poder sacar de Azurro. Por ejemplo, producción fotovoltaica, velocidad, estabilidad de la producción fotovoltaica, si tengo un día muy picudo, si tengo un día muy estable, lo que a mí me gusta llamar la curva canónica de la fotovoltaica, que luego la vamos a ver, pues eso vamos a poder ser capaces de integrarlo en el PLC y que mi aerotermia me responda a esto, ¿no? Que sea capaz de decir, bueno, pues mira, si tengo un día muy estable, pues en este caso voy a aprovechar y voy a poner todos los recursos a disposición de la fotovoltaica, por lo tanto voy a acumular mucha energía. Pero si tengo un día muy picudo, pues en ese caso lo que voy a hacer es voy a hacer como que no voy a arrancar porque sé que voy a estar arrancando y parando todo el rato. Todo ese tipo de programaciones sí se van a poder aprovechar con el sistema Modbus siempre y cuando no tengamos batería. Lo mejor es la batería. ¿Por qué? Porque en la batería yo sé que si la batería se me está llenando rápido, a partir de un 80%, lo suyo es arrancar la aerotermia. Ventajas también de este sistema, que voy a poder hacer otro tipo de integraciones, pues por ejemplo, todo lo que es la lógica de control del suelo radiante. Voy a poder integrar voy a poder tenerlo todo en una pantalla táctil. Desventajas de esto, pues que es más caro y que evidentemente voy a requerir de un programador que adapte la lógica de control del PLC a mi casa. Entonces, bueno, es más caro. ¿Es mejor? Sí. ¿Por qué? Porque se va a poder adaptar mucho mejor a tu curva. No es lo mismo tener una orientación sur y una orientación sureste que una orientación norte. Entonces, bueno, con un PLC pues vas a hacer una programación ad hoc a tu casa. Con la programación sencilla, para mí es suficiente. Yo creo que es suficiente. Pero bueno, la otra opción es esta, ¿no? Evidentemente requiere de batería. La otra opción es esta. Si no tienes batería, no te quedan más narices, dame la expresión, de irte a una hibridación con Modbus. Porque si no, tu producción fotovoltaica puede ser tan caótica que la aerotermia no sepa a qué atenerse. Si tú eres capaz de canalizar esa información a través de un PLC y enviársela a la aerotermia, en ese caso ya sí, la aerotermia va a poder reaccionar a los comandos del PLC, ¿no? ¿Hay alguna pregunta antes de meterme en las señales de
de hibridación? No, veo que de momento no hay ninguna. Bueno, nosotros si os fijáis en esta tabla, estos son todos los parámetros que vamos a poder controlar en el producto, ¿vale? Los de coheating estarían aquí en esta columna. La R significa que lo vamos a poder leer y la W escribir, ¿vale? Bueno, pues al final estos son relativos al tipo de unidad. Por ejemplo, ya aquí empezamos a ver marchaparos del sistema, ¿vale? Lo vamos a poder hacer en ecoheating. Luego vamos a poder elegir el modo. Heat storage y cool storage, ¿vale? Es para acumular energía en calor o acumular energía en frío, ¿vale? Vamos a poder también ver los errores en la pantalla. Se van a poder restringir controles remoto o no. Una cosa muy buena también es que vamos a poder saber cuál es el salto térmico de la parte hidráulica de la aerotermia, ¿vale? Y luego vamos a poder establecer cuáles son las consignas, ¿vale? Yo voy a poder decir cuál es mi consigna en frío, en calor y en ACS. Por lo tanto, toda esta información en Modbus, si yo soy capaz de integrarla en ese PLC con la información que tengo de fotovoltaica, que en fotovoltaica perfectamente puedo saber cuál es mi curva de producción, o también en Modbus me puedo anticipar de alguna manera porque puedo meter información a través de internet de cómo va a ser el tiempo al día siguiente, ya puedo preparar una curva, ¿vale? También vamos a poder saber, pues eso, el tema del agua caliente sanitaria, el modo del agua caliente sanitaria, si es forzado, si es power, si es estándar. Pero luego vamos a ver que con el método simplificado también, porque hay bastantes opciones y ahí nos vamos a parar detenidamente. Puedo establecer, pues eso, hasta 75 hasta 70 grados de acumulación. Luego también puedo poner modo silencioso o no. Son, digamos, muchos parámetros que voy a poder hibridar, pero siempre recurriendo a la pasarela Modbus, ¿vale? Es más compleja y requiere eso, una inversión superior y un integrador para adaptarse a los dos sistemas. Pero que sepáis que se puede hacer, en muchos casos se está haciendo, pero ya suelen ser viviendas de lujo donde no se pone este sistema solamente para esto, sino que además pues se incluye un control de persianas, un control de iluminación y se incluye un montón de controles dentro de la vivienda que ya hacen que cobre más sentido hacer esa inversión a mayores, ¿vale? ¿Dónde vamos a hacer las conexiones de nosotros en nuestra hibridación sencilla, ¿vale? En lo que es la de andar por casa, la que realmente no nos va a costar mucho dinero y nos va a dar bastantes alegrías, la vamos a conectar directamente a la placa de la aerotermia. Vamos a poder hacer dos tipos de conexiones. Una es en el 16 que veis aquí, que es donde vamos a conectar, en este caso, la batería, ¿vale? Y luego vamos a poder hacer un control de frecuencia. El control de frecuencia también es muy interesante porque con una señal de 0 a 10 voltios yo voy a poder decirle al compresor en qué máximos de hercios se puede mover. Y esto es muy interesante sobre todo con la hibridación a través de un PLC. ¿Por qué? Porque si el PLC es capaz de en cada momento saber cuáles son los kilovatios que yo produzco, él me va a poder decir, si produzco poquito, que el compresor se ponga muy poquitas revoluciones, como mucho. Si mi producción es muy grande, pues dejar que el compresor funcione a las revoluciones que necesite. Entonces, esta entrada, también ahora vamos a ver más detenidamente, es para eso, ¿vale? Luego, evidentemente, la máquina pues trae un montón de entradas y salidas y marchas paro, como pueden ser, por ejemplo, los termostatos de sala, que yo también podría incidir en un marchaparo aquí. Si quiero hacer un arranque de la máquina, lo puedo hacer también aquí desde la instalación de fotovoltaica, ¿vale? Y bueno, pues válvulas de 2 vías, de 3 vías, válvulas mezcladoras, puedo meter una resistencia de apoyo. O sea, estos son entradas de la máquina, pero no tienen nada que ver con la hibridación de fotovoltaica que vamos a ver.
La hibridación de fotovoltaica, que vamos a ver, se conecta en donde hemos comentado, ¿no? Que es en la parte superior, ¿vale? Y si además quiero hacer un control de la frecuencia del compresor, lo voy a poder hacer también en estos dos bordes. ¿Qué parámetros voy a poder asignar? Bueno, pues básicamente el control de fotovoltaica se va a basar en nuestros códigos. En el menú de configuración del mando, yo me iría a los códigos 50 y van a ir del 5081 al 5094. Tanto el PV Control como el control de red inteligente me van a servir para hibridar fotovoltaica y aerotermia. A mí me gusta más personalmente el control inteligente, de red inteligente, porque me permite más opciones. Pero vamos a empezar a explicar el control PV, ¿vale? El control PV, y aquí sí que necesito que estéis bien de atentos, básicamente, si os fijáis, en el 81, 82 y 83, con el 81 lo que voy a hacer es activarlo o desactivarlo. Sencillo, ¿vale? Y con el 82 lo que le voy a dar es cuántos grados por encima o por debajo, en caso de frío, quiero que se ponga la consigna de la máquina cuando tengo la entrada de producción fotovoltaica, ¿vale? Luego el ACS va aparte, ¿vale? Pero normalmente una aerotermia se puede controlar de tres maneras. Esto no significa que se controle de las tres maneras a la vez, no. Es o lo controlo por el 1, o por el 2 o por el 3. Por el 1 es temperatura de consigna de aire, es decir, yo tengo el mando en el salón y quiero 21 grados, que es lo que hemos explicado antes. Bien, pues la temperatura de consigna, ¿cómo se ve afectada de aire cuando hay producción fotovoltaica? Vale, pues en caso de frío, es decir, si yo en verano quiero mi casa a 21 grados o quiero mi casa a 23 grados, vamos a poner una consigna de 23 grados, pues si tengo un valor predefinido de 2, cuando hay fotovoltaica serán 23 grados menos 2, 21 grados. Es decir, mi casa estará todo el verano a 23 grados y cuando tenga sobreproducción de fotovoltaica, que probablemente sea todos los días, pues por la noche se pondrá la casa a 23 grados y por el día se pondrá a 21. ¿Vale? Entonces tendré, el que dice 23, 21, dice cualquier tipo de valor. Y si os fijáis, este 2, yo incluso lo puedo llevar hasta un 5, desde medio grado hasta 5. Es decir, yo podría reducir la temperatura de mi casa hasta 5 puntos cuando tengo fotovoltaica. Puedo decir, pues tengo 27 de consigna y bajo a 22 grados cuando tengo la entrada de fotovoltaica. Y en calefacción es al revés. Yo tengo mi consigna y lo que hago es sumarle los grados que yo indique en el 83, en el 50-83, que eso se hace en el mando, cuando tengo producción de fotovoltaica, ¿vale? Es sencillo. Muy sencillo. Luego sí que es verdad que hay unos mínimos y un máximo, es decir, si yo en el mando he dicho que la temperatura mínima de frío con el 10-22 son 20 grados, pues por mucho que yo intente bajar cuando hay fotovoltaica de 20 grados, siempre ese mínimo va a mandar. Y esto se hace muy patente sobre todo cuando en vez de controlar la aerotermia por consigna de aire, la controlo por temperatura de salida de agua o por ley de agua. ¿Por qué? Porque imagínate que tengo un suelo refrescante y te digo, bueno, pues mi consigna son 20 grados de impulsión, pero tengo un valor de 5 grados, pero claro, si impulso por debajo de 16, pues tengo un problema de condensación de humedad en el agua, en la superficie del suelo. Por lo tanto, el mínimo que tengo son 16 establecido en el sistema. Por lo tanto, por mucho que yo tenga aquí 5 grados, no me va a bajar a 15. Me bajará a los 16, que es el mínimo. No sé si esto me he explicado bien, ¿vale? Y en calor igual. Si yo tengo un máximo de envío de temperatura de agua o de temperatura ambiente determinado, por mucho que yo le dé un valor de 5 grados a esta opción, si yo tengo un máximo determinado, pues el que va a mandar es el máximo, ¿vale? Y luego estaría la parte de agua caliente sanitaria,
que el agua caliente sanitaria igual. Tengo un valor máximo que voy a poner en el 1051, ¿vale? Que vamos a ver cuál es el 1051. Estos serían los que empiezan por 10. Me voy al 1051, DHW tan temperatura. Si yo en el máximo tengo 55 grados, ¿qué significa? Que cuando tenga entrada de fotovoltaica, el producto, cuando tenga entrada de fotovoltaica, la temperatura actual de ACS pues será la que marque este valor. Por lo tanto, la que marque ese valor van a ser 55 grados. ¿Que yo no quiero que sean 55 grados y quiero que sean 50? Pues simplemente me tengo que ir al 10,55 y tocar ese valor. Claro, si yo tengo ya de por sí 55 grados y por defecto, cuando entre fotovoltaica no voy a tener ningún tipo de cambio. Pero lo suyo sería, por ejemplo, como yo lo tengo, son 45, 46, 47 grados de temperatura de consigna normal. ¿Que ese día tengo fotovoltaica? Pues me sube inmediatamente y se acumula toda esa energía en el depósito de agua caliente sanitaria, que siempre va a tener prioridad sobre la calefacción. Es decir, primero siempre voy a calentar ese depósito de agua caliente sanitaria a 55 grados y luego voy a calentar la calefacción o la refrigeración en base a los parámetros que tengo aquí. Básicamente consiste en eso, en subir la consigna en calor y en bajar la consigna en frío. Y el equipo ya va a reaccionar. ¿Qué voy a conseguir con esto? Curvas de llenado de fotovoltaica, de llenado de batería mucho más lentas, y voy a aprovechar mucho mejor la energía porque no la voy a empezar a vender rápido, ¿vale? Luego vamos a ver esto en las curvas. ¿Alguna pregunta con respecto a esto, que es un poco denso? Sí, mira, nos están preguntando si tenemos los datos para KNX. Sí, para KNX también. Nosotros sacamos datos en Modbus, Connex, KNX, Longword y Backnet. No hay ninguna pregunta más. Vale. Bueno, estos serían un poco los datos estos. Y luego estaría el control de red inteligente. El control de red inteligente se controla en la bornera y tendríamos dos marchaparos. A mí me gusta más porque permite más opciones, ¿vale? Al final son abiertos cerrados, es decir, son contactos libres de tensión, y yo lo que hago es, tengo dos terminales. Si lo que hago es, y hay 4 modos de funcionamiento. En el modo 1, es decir, yo solamente cierro el terminal 1 y el terminal 2 se queda abierta, yo lo que hago es apagar el sistema. Entonces, la fotovoltaica, de alguna manera, si tú dices que, pues, por ejemplo, imagínate que quieres programar que la batería no te baje nunca de cierto punto, y si te baja, que te apague la aerotermia, pues bueno, pues tú apagas la aerotermia, y con el modo 1. Con el modo 2 sería los dos abiertos, funcionamiento normal, que, bueno, básicamente la aerotermia se enciende y se apaga en base a sus parámetros sin tener en cuenta la fotovoltaica. El modo 3 es muy, muy, muy parecido al modo PV, ¿vale? Si os fijáis, el modo 3 en modo de calefacción. Ojo, muy importante, el control de red inteligente solo nos sirve para calefacción, no nos sirve para frío. En el modo 3 igual puedo controlar o bien por sensor de habitación, de temperatura de habitación, salida de agua o ley de agua. En este caso igual, yo lo que voy a hacer es ajustar el 5092, ¿vale? Que sería el parámetro que veis aquí, y le voy a poder dar desde 0,5 a 5 grados. Es muy, muy, muy similar, ¿vale? El único cambio que hay es que voy a poder ajustar la temperatura del ACS no al máximo, sino con unos grados de incremento. Es decir, si en el PV, cuando me venía solar, siempre lo dejaba en un valor fijo, aquí lo que voy a hacer es que voy a meter un delta T. Es decir, si yo la tengo a 45, pues le voy a poder sumar hasta 5 grados, ¿vale? Siempre y cuando, claro, no se supere el máximo que yo le dé en el 1051, ¿vale? Y luego el modo 4, que el modo 4 a mí es un modo muy agresivo, ¿vale? Es decir, lo bueno que tiene la red inteligente es que te permite 4 modos. El modo normal, el modo ahorro energía, que te apaga la aerotermia, el modo PV, que sería el modo 3, y luego un modo a mayores del PV, ¿vale? Que es un modo súper agresivo.
Es decir, que yo voy a poder hacer 2 escalones de acumulación de energía. El escalón 3 y el escalón 4, ¿no? Es decir, el escalón modo 3 y el escalón modo 4. Porque si os fijáis, el modo 4 incluye, en caso de agua caliente sanitaria, podría poner la temperatura de acumulación a 5 grados si el 5094 está en 0, pero podría incluso meterla a 70 grados. Es decir, yo podría hacer que, si yo activo el modo 3 teniendo abierto o cerrado los terminales, porque la batería se me esté llenando a partir de 50, imagínate, yo hago 2 escalones, a partir de 50% de llenado de la batería, que se me ponga activado el modo 3, de tal manera que yo aumento la energía. En ese momento, ¿qué va a pasar? Que como me arranca la aerotermia me va a empezar a consumir de la fotovoltaica directamente y voy a meter menos cantidad de energía a la batería. Por lo tanto, el llenado de la batería se va a ralentizar. Pero si aún así la batería me llega al 80%, puedo tener otro escalón más y activar el modo 4. ¿Vale? El modo 4, ¿qué va a hacer? Pues, ostras, va a meter todavía más recursos de la aerotermia. ¿Por qué? Porque la energía la estoy acumulando muy rápido en la batería y ya al 80% dentro de poquito voy a empezar a venderla. Pues para empezar a venderla voy a aprovecharla en mi casa, ¿no? Y entonces puedo activar el modo Power, que es el modo 4. ¿Vale? Entonces, la ventaja del Smart Grid es esto, es que con contactos libres de tensión, con cosas muy baratitas, voy a poder hacer unas lógicas de control bastante potentes, porque voy a poder tener varios escalones de aprovechamiento de la energía y solamente voy a tirar 2 cables de un componente a otro, que además suelen estar en la misma sala. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Sí, mira, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, así tú puedes beber un poquito de agua y descansar un rato. Sí. Nos comprometimos que la presentación sería de 1 hora y media y entendemos que algunos de vosotros podéis tener prisa. Que sepáis que todos vais a recibir grabación de esta presentación. En la parte de abajo veis que pone que llevamos 55 diapositivas de 78. Lo digo para que os hagáis una estimativa del tiempo que quedará. Si no tenéis prisa, pues os oriento a que os quedéis, y los que tengáis prisa, que sepáis que recibiréis una copia íntegra de toda esta presentación. Comentaros también, sobre todo esta última parte, pues que es un poco técnica, ¿no? de programación y que realmente tienes que entrar a programar la máquina, que sepáis cómo trabajamos con Samsung. Nosotros somos distribuidores premium de Samsung. Cualquier cosa que necesitéis, nos contactáis. Nosotros os pondremos en contacto con la oficina técnica de Samsung más cercana para que os ayude en todo lo que necesitéis en la preparación del proyecto. Y siempre, en todos los casos, cuando se ha realizado una venta, lo que hacemos es pasar esos datos de la venta al servicio técnico más cercano. El servicio técnico más cercano comunicará con vosotros, se pondrá a vuestra disposición para ayudaros en lo que necesitéis y, evidentemente, son los responsables de hacer este tipo de programación para este tipo de instalaciones. Entonces, está bien que sepáis lo que podéis sacar de la máquina, pero que sepáis que vais a tener siempre apoyo del servicio técnico de Samsung más cercano para la puesta en marcha y ajustes de la máquina. Una cosa más, y es que si requerís también visita de un técnico de la oficina técnica de Samsung para alguna de vuestras instalaciones, porque sea compleja o por lo que sea, nos lo pedís y sin ningún problema es un servicio que está ofreciendo Samsung. Okay. Creo que no me dejo nada ahí, Alejandro. No, básicamente es eso. Nosotros cuando se vende un producto, esto se hace llegar al servicio técnico. El servicio técnico, con cada producto se incluyen 2 visitas, ¿vale? Una visita de obra y una visita de puesta en marcha. El servicio técnico se pone en contacto con vosotros y bueno, pues realiza esa visita de obra, realizará la puesta en marcha y en ese momento también se os asesora de la instalación que vais a tener, ¿vale? Pues evidentemente todo esto que estoy diciendo viene en el manual de instalación, de todas maneras, y en el manual de usuario. Más en el manual de usuario que en el manual de instalación, porque son parámetros que hay que conocer, sobre todo por la parte del instalador. La primera vez que lo haces ya te cuesta un poco más, pero luego es básicamente repetirlo. Lo que os quiero transmitir es, aunque veáis aquí FSV, 50, 92, al final esto es
¿Cuánto subo la consigna cuando tengo solar fotovoltaica? Ya está, no tiene más que esto, ¿vale? Para mí es bastante, o sea, es bastante sencillo, aunque pueda parecer complicado, es cuando tengo solar fotovoltaica, cuánto quiero subir la consigna en verano, o sea, en invierno, y cuánto quiero bajarla en verano. Y ya está. No tiene mucho más. Pero que sepáis que a mayores, todo el departamento técnico de Samsung está a vuestra disposición para echaros una mano y hacer instalaciones exitosas que serán las que nos traigan las siguientes instalaciones. ¿Vale? Nuestro trabajo no acaba cuando llega la puesta en marcha, sino cuando llega el pedido de la siguiente máquina, para que os hagáis una idea. Entonces es un poco lo intentamos hacer, que estéis contentos, que la instalación sea exitosa y que se repita. Ahí, Vale. déjame poner también, romper una lanza a favor de Samsung, porque muchos de vosotros ya puede ser que trabajéis con otros fabricantes. Y de hecho algunos me lo habéis comentado, me habéis dicho, David, yo trabajo con el fabricante X y estoy contento y bueno, incluso algunos me habéis dicho, en el pasado había trabajado con Samsung y la verdad es que no estaba muy satisfecho. Entonces, yo sé decir que, para los que no lo sepáis, que Samsung creo que fue hace aproximadamente 2 años o 3 años ahora, tuvieron un cambio importante en el departamento de clima. De hecho, el que era dirigente de Daikin fue contratado por Samsung y pidió a Samsung poder montar una empresa exclusiva dedicada a climatización, no una división, sino una empresa. En aquella época se montó entonces lo que hoy llamamos Samsung Clima. Hasta entonces dependía de Samsung Electronics, se montó Samsung Clima y se hicieron muchos cambios en la empresa y realmente los que conocíais los equipos y el servicio de Samsung Clima hace 3 años o de 3 años hacia aquí, yo os animo a que probéis porque realmente es un servicio fenomenal y tienen una relación calidad-precio extraordinaria. Entonces, bueno, solamente animaros a que los que trabajáis con otras marcas, que nos deis la posibilidad de probar Samsung. Ya estoy alejando. Para que os hagáis una idea, nosotros cuando estábamos cuando estábamos integrados aire acondicionado y el resto de productos, la gente que había en postventa era no los servicios técnicos, que eso sí que eran más dedicados y tal, pero la gente que había en Samsung llevaba tanto el producto de lavadoras como el producto de aire acondicionado. Entonces, claro, por ejemplo, no se hacían cursos regulares, o sea, había muchas cosas que se han cambiado y que ya llevamos 3 para 4 años con los cambios y la verdad que nuestros clientes están muy satisfechos porque han notado un cambio brutal, ¿no? Y bueno, pues se trata de que cada vez vayamos a mejor en este aspecto. Me voy a seguir porque si no llegamos, ¿eh? Bueno, el tema de la relación de frecuencia es lo que os he comentado. Yo lo que permite hacer el producto es que con una señal de 0 a 10 voltios yo la incluyo en la máquina y no es que me controle el compresor, es que me va a decir el rango de funcionamiento del compresor. ¿Qué quiere decir? Que si los compresores se mueven por mapa de puntos, es decir, que a menos 5 grados, si os fijáis, mis máximos hercios suben, pero porque la capacidad de la máquina en este caso que voy a necesitar va a ser mayor. Pero, por ejemplo, a 5 grados yo voy a poder moverme entre los 15 y los 60 hercios. Si yo le mando 0 voltios, significa que esos 60 hercios se van a convertir en 30 hercios. Por lo tanto, el máximo de hercios que voy a poder mandar a 5 grados exteriores van a ser la mitad. Y esto me va a ayudar mucho a controlar el consumo. Y voy a poder hacer una hibridación, sobre todo cuando no tenga batería. Porque cuando no tenga batería, yo lo que voy a querer es que mi aerotermia me consuma exactamente lo que produzco. O que se intente adaptar a lo que produzco. Entonces, a través de este contacto de 0 a 10 voltios, se va a poder hibridar muy bien, ¿vale? Otra cosa es, nosotros en todos los productos de aerotermia que trabajan ya con el nuevo mando, vamos a ser capaces de saber la energía generada y la energía consumida. La energía generada, porque como tenemos el salto térmico y tenemos el caudal de agua, ¿vale? Pues vamos a poder saber esto.
Y luego la energía consumida porque el compresor lo que hace es medir el amperaje, los amperios que consume el compresor, y luego también se pueden sumar los valores de las resistencias si las tuviésemos activadas. Entonces voy a poder saber muy bien el consumo y voy a poder saber muy bien la capacidad que genero, ¿vale? Y ahora vamos a centrarnos en la última parte de la formación, que es el caso de estudio. ¿Vale? No sé si hay alguna pregunta más en relación a lo que hemos visto de la frecuencia. No, de momento no. Vale, pues bueno, el caso de estudio es una instalación ubicada en Madrid, ¿vale? Que tiene orientación sur, el tejado tiene orientación sur, sureste y norte, ¿vale? Habría 9 placas en el... Bueno, esto es lo de aerotermia, ¿vale? Luego vamos a centrarnos en la fotovoltaica. La orientación con el exterior es sur, sureste y norte, ¿vale? Porque en este caso el oeste tendría fachada con otro vecino. Es una instalación que tiene suelo radiante, control individual por zonas, es decir, que tiene termostatos por zonas que van abriendo y cerrando, y luego tiene un sistema de aerotermia Samsung monobloc de 12 kilovatios, un depósito de acumulación de ACS de 260 litros, la consigna de calefacción por defecto es 21 grados y la consigna de ACS por defecto son 45 grados, ¿vale? Estas serían las características del equipo. Y luego la fotovoltaica, bueno, en este caso hay estos paneles, pero podrían ser perfectamente los SAR. Incluso yo creo que los SAR son mejor calidad. Pero bueno, en este caso habría 11 paneles en orientación sur, 8 paneles en orientación sureste y luego la potencia total instalada serían 6,27 kilovatios pico. Como está a 2 aguas, no está todo en la misma fachada, la potencia total instantánea son de 5 kilovatios, hay veces que sí que es verdad que ha subido un poquito más de 5 kilovatios, el inversor híbrido son 5 kilovatios entrada, 5 kilovatios salida, es decir, el inversor se puede adaptar a la capacidad que tú tengas de producción, no tiene por qué ser a la potencia total instalada, a mayores si está en 2 aguas, batería de 10,5, control a través de Wi-Fi y luego la integración con la aerotermia es una integración sencilla, ¿vale? No es una integración compleja. ¿Qué casuísticas puedo tener? Pues la que veis aquí. Yo puedo tener varios casos, ¿no? En este caso, pues, si os fijáis, tengo una carga, son 4 casos los que vamos a exponer. La casa ha funcionado a 2 kilovatios y en este caso, pues está produciendo, en este caso, 100 kilovatios con 2 de la fotovoltaica y a la vez está inyectando el resto de la batería. Pues esto es una de las casuísticas. La segunda casuística, yo estoy produciendo más de lo que consumo. En este caso estoy metiendo poca cantidad de energía a la batería, pero la estoy metiendo y luego siempre tengo una pequeña fuguita o una pequeña entrada. Eso siempre lo voy a tener, ¿vale? Normalmente suele ser muy pequeña, pero es así. Luego también, esto sería muy similar al de arriba, ¿vale? Pero con una producción mucho más baja, ¿vale? Y este también va a ser muy similar al que tiene justo arriba, pero con una producción mayor. Pero no hay muchas más casuísticas. La siguiente casuística es que no haya producción fotovoltaica y en ese caso, si la batería está llena, todo iría a parar desde la batería, aunque algo fugaría o algo entraría, o que no tengo ni batería, ni porque la batería en este caso, el mínimo de la batería está al 14%, está controlada, para que no baje nunca del 14%, es muy conveniente que las baterías no se descarguen del todo, ¿vale? Por lo tanto, hablan de un 10%, pero en este caso está al 14%. ¿Vale? Y estas son las diferentes casuísticas. Y dicho esto, ¿qué sentido tiene tener una instalación donde la aerotermia solamente se conecte a la fotovoltaica? Ninguna, porque en estos 3 casos, por ejemplo, aquí puede ser que esté activada la aerotermia porque hay un consumo importante, pero en estos 3 casos es consumo de la casa. A lo mejor lavavajillas o a lo mejor incluso hasta el stand-by. No tiene sentido. O sea, el sentido de la fotovoltaica es para que asuma toda la demanda que tú tienes en la vivienda y que la aerotermia sea como un electrodoméstico más. La gracia del producto es hibridarlo, ¿vale? Nos vamos a casos reales, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el 14 de marzo
y hemos visto 14 de marzo y aquí también tenemos el 30 de diciembre. Esto es lo que a mí me gusta denominar como curva canónica de la fotovoltaica. ¿Por qué? Porque, digamos, la producción la vais a ver con la curva azul y luego la batería la vais a ver con la curva verde, ¿vale? El SOC es el porcentaje, que lo vais a ver aquí en la parte derecha. Si os fijáis cómo la curva empieza a bombear en la parte inicial, esto es muy indicativo de que tenemos una instalación en el sureste. ¿Por qué? Porque muy temprano sube muy rápido. Luego mantiene muy bien la curva en la parte sur y luego la caída es muy lenta, ¿vale? Si tuviésemos también unas placas fotovoltaicas en la parte suroeste, lo que tendríamos es que se abombaría aquí un poquito y luego caería de golpe, ¿vale? Y no caería de una manera tan relativa. Si nosotros comparamos esta curva con la de diciembre, que la de diciembre, por ejemplo, es mucho más corta porque aquí veis que a las 9 de la mañana ya empieza a producir hasta prácticamente las 8 de la tarde y en diciembre es mucho más picuda, ¿vale? Y aquí podéis ver perfectamente cómo, en este caso, que está hecho prácticamente aposta, cómo no hay hibridación con fotovoltaica. Aquí no hay hibridación con aerotermia. ¿Qué es lo que he tenido en este caso? Pues lo que he tenido en este caso es, llega un momento que empiezo a tener mucha producción, se empieza a llenar la batería, ojo, son 10 kilovatios, ¿eh? O sea, es bastante. Lo que pasa es que sí que es verdad que la producción también es potente. Como no hay un control aposta, porque sabíamos que quería enseñar esta casuística también en el curso, no hay ningún control y lo que hace es que rápidamente llega al 100%. Claro, en el momento que llega al 100% y sigo produciendo mucha energía, pues voy a mantener el 100%, ¿vale? Y aquí ya voy a bajar. Pero ¿qué pasa? Que siempre que esté al 100%, toda la energía sobrante la voy a vender, la voy a sacar de la casa. Aquí, por ejemplo, es diferente. Yo aquí tengo... Digo que, perdón Alejandro, pero hago una pequeña intervención, porque veo que no soy el único que tortura a mi familia haciendo experimentos con las placas fotovoltaicas. Está claro. Está claro. Para mí lo ideal sería la curva de abajo. ¿Por qué? Porque ante una producción similar, ¿vale? Bueno, similar, a ver, aquí he producido 30 kilovatios, aquí 20 kilovatios. Pero hay dos etapas, ¿no? Es lo que os hablaba de esas dos etapas de la aerotermia arranca fuerte, pero en el momento que llega la consigna, el consumo se viene abajo. A lo mejor en el primer arranque el agua del suelo está fría y en el momento que alcanza los 35 grados, ya el consumo se te va a 1 kilovatio. Es que son, ya os digo, luego vais a ver los COPs, son acojonantes. ¿Y qué pasa? Que si sigues produciendo, pues ya entra la segunda etapa, que ella sí que te calienta el agua hasta temperatura bastante más fuerte, que es lo que hemos visto, y ella sí que se ve más afectada. Pero para mí este llenado de batería es ideal, porque no le dejo que se vaya al 100%. Lo que hago es intentar que toda la energía la aproveche en mi casa, o en este caso en la acumulación de energía en la vivienda o en el ACS. Claro, tampoco es bueno tener la batería al 100%. Lo bueno es que la batería oscile en esto que hemos visto, ¿vale? Otro apunte aquí, si os fijáis, la batería del día anterior estaba en torno al 40 y muchos % y no llega a caer por debajo nunca. Es decir, en estos 2 días no consume nada, no ha consumido nada la casa, no ha habido consumo en la casa. ¿Por qué? Porque se ha empalmado un día con otro. Se ha llenado la batería, luego la batería veis que empieza a caer a las 12 de la noche y al día siguiente, pues toda la noche y vuelve otra vez hasta arriba. Pero lo ideal es eso, que si tenemos frío en la calle, es decir, si yo necesito calefacción, como es en este caso es en diciembre, pues intente que la curva no se me vaya al 100%, sino que esta acumulación en la batería me vaya subiendo más lentamente. No sé si se entiende bien el concepto. Yo creo que sí, ¿no? Que se entiende bien.
Si vemos otro caso, aquí por ejemplo vamos a ver otro caso que en este caso es el 25 de octubre. Pues es el mismo caso. Lo que pasa es que aquí sí que he metido la carga. He metido la carga de la aerotermia en este caso. ¿Vale? Igual, venimos de toda la noche producir con batería. ¿Vale? Perdón, la curva en este caso morada sería la carga de la vivienda, ¿vale? Y la curva naranja sería lo que yo consumo de la red. Consumir cero de la red es prácticamente imposible, siempre hay picos que no vamos a poder controlar, así que no nos volvamos locos porque esto es lo que hay. Igual, otro día con curva canónica, voy bajando, en este caso hay dos picos que probablemente sean los relativos a la producción de agua caliente sanitaria porque habrá habido dos o tres duchas. Y luego aquí subo y llega un momento que en el 80%, si no hubiese arrancado la aerotermia, me hubiese ido al 100% rápido, pero al haber arrancado la aerotermia he tenido aquí un consumo que al final eso se traduce en aumentar los grados de la vivienda y del ACS y voy a llegar mucho más lento al 100%. Hay un momento ya que es imposible. ¿Por qué? Porque si tú, a no ser que tú quieras que tu casa sea el infierno y ponerla a 30 grados. Pero claro, si yo subo 3 grados de 21 a 23, pues cuando llega a 23, pues la aerotermia ya se para. O incluso aquí no se llega a parar hasta un poquito más tarde, pero claro, el consumo de la aerotermia para mantener los 35 grados de impulsión es tan bajo que la producción es más grande. Luego aquí hay otro pico que probablemente sea otro ACS, que esto sí se come parte de la batería y ya baja. Y esta curva de aquí abajo os la he querido mostrar porque para mí es de las más ideales, ¿no? Es la canónica de la fotovoltaica, porque es en agosto, es el 23 de agosto. Aquí se ve perfectamente la orientación sureste, cómo empieza y luego ya cuando entra la sur y ya vuelve a caer otra vez. ¿Vale? Si tuviésemos en la suroeste, pues seguramente haría así y ya bajaría aquí. ¿Vale? Y luego la realidad. O sea, os he contado la excelencia y ahora os cuento la realidad, que es prácticamente la mayor parte de los días. A ver, sí que es verdad que hay muchos días con curva canónica. Hoy, por ejemplo, aquí en Madrid es un día donde no hay una sola nube, pero el invierno es crudo. Entonces, por ejemplo, aquí se ve que venimos de un día anterior bastante bueno, ¿vale? Y de repente, pues seguramente aquí, de un día bueno a un día malo, pues ya cae la batería y este día, pues es que no hay Dios que la remonte. ¿Por qué? Porque la producción es malísima. Es lo que hay. Así es la fotovoltaica. Lo que os quiero enseñar con estas curvas también es que si no tengo una batería, me va a ser muy complicado hacer una buena gestión de hibridación. ¿Por qué? Porque yo aquí de repente me encuentro con que sí que he superado los 3 kilovatios, pero de repente he vuelto a bajar. Luego vuelvo a subir, vuelvo a bajar, vuelvo a subir, vuelvo a bajar. Y aquí también. Entonces, claro, si no tengo batería que me apoye con la acumulación, porque la acumulación es muy sostenible. Si os fijáis, en un día con picos, nunca me entraría a funcionar la aerotermia de manera excepcional. ¿Por qué? Porque no me va a subir el porcentaje de acumulación de la aerotermia, o sea, de la batería. Y en un día con picos altos, aquí sí que podría en un momento dado a partir del 60% arrancar, pero ya me está apoyando una carga continua que es la de la batería. En este caso aquí entró y evidentemente como no me apoya con la fotovoltaica, luego vuelve a caer, ¿vale? Llega hasta aquí, en este caso dice, ostras, llega al 70%, entro. Si tuviese una curva canónica de producción masiva, pues evidentemente a lo mejor se hubiese mantenido o incluso hubiese subido más despacio, no con esa pendiente. Pero en este caso, como era un día malo para la fotovoltaica, pues cae otra vez. ¿Vale? Son diferentes ejemplos que he ido recopilando para que veáis la importancia de una buena hibridación, ¿no? de sobre todo hibridarlo con la parte de la batería.
Y bueno, pues aquí veis otros casos. Igual aquí un poco cómo subiría hasta el 100%. Aquí igual sube. En este punto, si os fijáis, arranca la aerotermia, empieza a caer la pendiente de subida y luego vuelve a bajar. ¿Vale? Suelen ser días normales. Si os fijáis la curva naranja, que es el consumo, fijaos que carga hay. O sea, la vivienda tiene carga, pero el consumo es muy bajito, es muy bajito. Casi todo el rato. Cuando veis un consumo positivo es que estamos vendiendo, ¿vale? Estamos enviando energía a la compañía. Entonces se trata de minimizar esos puntos. ¿Ibas a hacer algún comentario, David? No, simplemente comentar que hay una preguntita de Albert Agustí. Nos pregunta, ¿es bueno para el ciclo de batería no llenarla? Correcto. Es bueno ni llenarla del todo ni descargarla del todo. ¿Vale? Yo aquí lo que tengo pendiente de hacer es meterle un tope al 90%. Tú, Alejandro, ¿qué opinas en las zonas, por ejemplo, Asturias, ¿no? Donde tienen inviernos largos y poca radiación solar? ¿Salen los números con este tipo de proyectos? Yo creo que los números salen siempre. Pero porque tú ya solo ponerte una aerotermia te salen los números. O sea, luego vais a ver datos de consumos y ostras, es que el consumo es muy bajo. Y en Asturias, donde no tienes un invierno largo, pero no es crudo. O sea, Asturias al final depende, a ver, si estás en la montaña o estás en la costa. Si estás en la costa, pues no vas a tener temperaturas negativas. Si estás en la montaña, a lo mejor es un poco más complicado. Si estás en la montaña, a lo mejor sí que es de mirárselo detenidamente, pero desde luego, si estás en la costa, sin problema, porque tu temperatura exterior no va a ser baja. Casi todos los días suele haber solar. O sea, yo los días más malos que he tenido, pues a lo mejor he producido, no sé, a ver, aquí, ostras, aquí veis un día malo, pues ya te has cascado 12 kilovatios. Aquí en un día irregular, 20 kilovatios. Y estamos hablando días de marzo. A lo mejor un día malo de estos ciegos, o sea, a lo mejor tienes una producción de 3, 4 kilovatios y ese día no te interesa. Pero claro, es que no todos los días son así. Ni todos los días son así, ni todos los días son hipersoleados, sino que tienes muchos días intermedios que son nubosos y que tienes muy buenas producciones. Yo creo que siempre interesa. Evidentemente, si ves en una montaña con temperatura exterior muy baja, pues seguramente salgan los números. Lo que pasa es que sí que hay que estudiarlo un poquito más detenidamente. ¿Vale? Y bueno, más curvas. En este caso, pues ya os digo, días muy malos, pues como veis la batería intenta subir, pero rápidamente el consumo de la casa se la come. Pero bueno, en cualquier caso, los ahorros los vais a ver ahora. ¿Vale? Aquí veis un poco. Esto es un poco el ejemplo que he puesto antes. Y vale, aquí, espera. Un segundito que voy a rehacer esta diapositiva. Ahora. Bueno, aquí podéis ver la producción mensual, ¿vale? Tendríamos septiembre, o sea, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Y aquí abajo podéis ver el consumo, ¿vale? La batería yo me la instalé a finales de octubre. Sí, o sea, si no llega a ser por la batería, no llego a tener este ratio de self-use. Ratio de self-use es la energía que tú produces, lo que la aprovechas, ¿sabes? Es decir,
si no llego a tener la batería, probablemente el ratio de self-use hubiese caído muchísimo, ¿vale? Aunque la producción hubiese sido la misma. Y en caso de noviembre, que lo vamos a ver, por ejemplo, en la siguiente diapositiva, no hubiese podido aprovechar toda esta energía que produzco, pues no lo hubiese podido aprovechar literalmente para el consumo que tengo, ¿vale? Como veis aquí, normalmente hasta octubre solemos tener más producción que consumo. A partir de que entra la calefacción, ya la cosa empieza a cambiar bastante, ¿vale? ¿Por qué? Porque la calefacción consume. No esperemos plantear una instalación donde voy a poder asumir todo el consumo de calefacción más la vivienda, ¿vale? Porque aquí no solo está calefacción, sino está calefacción más vivienda con la fotovoltaica. La fotovoltaica es un apoyo, Pero bueno, en noviembre prácticamente la mitad. En diciembre casi la mitad. En enero ya un tercio más o menos. Y luego en febrero más de la mitad. O sea, para que os hagáis una idea, el ahorro energético, no el ahorro en euros, el ahorro energético que se está teniendo en mes a mes, que yo creo que es bastante. Claro, ahora a partir de abril hasta otra vez noviembre, yo espero que mi producción sea superior al consumo. Por lo tanto, ¿cuántos meses reales de más consumo que producción vamos a tener? Pues en este caso habrá 5 meses. Y 5 meses en los que en algún mes, como veis en este caso febrero o marzo, la producción es más del 50% que el consumo. Pues las facturas se ahorran mucho. El caso de esto es mes a mes, ¿vale? Aquí vamos a ver, por ejemplo, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Esto sería el ratio de self-use, ¿vale? Si os fijáis, en septiembre era muy bajito porque no tenía batería. En octubre también era muy bajito porque no se había instalado tampoco batería. Sin embargo, a partir de noviembre, diciembre, enero y febrero, el self-use, es decir, lo que tú utilizas de lo que produces, está por encima del 94%, ¿vale? En febrero ya no, porque en febrero sí que es verdad que ha sido un febrero muy soleado, ¿vale? Y luego lo que tú compras con respecto a lo que utilizas, pues también está definido. Volviendo un poco a la máquina, os he dicho antes que en el mando nos daba energía generada y energía consumida, ¿vale? Entonces, esto lo hace semanalmente y mensualmente, ¿vale? No te dice noviembre. Lo bueno también es que al estar todo en castellano, pues también se ve bastante bien. Y dice, bueno, energía generada en noviembre. Tienes el valor, el consumo. Bueno, pues el COP sale fácil, es dividir uno entre otro. Y bueno, en caso de noviembre, pues ya os digo, 4,04, en caso de diciembre 4 puntos, en caso de enero ahí ha bajado porque enero ha sido con diferencia el mes que más consumo ha habido, también es el que menos temperatura tiene, y luego febrero y marzo pues ha subido. Inusualmente ha sido un febrero bastante soleado. ¿Vale? Yo os digo que marzo es normal, para mí marzo ha sido un mes más o menos normal, como tiene que ser un marzo. Febrero ha sido más o menos soleado y yo creo que normalmente el COP de un febrero convencional debería estar en torno a unos 4 puntos también. Pero bueno, 4 puntos son 4 kilovatios que produzco por cada kilovatio que consumo. O sea, es que es bastante brutal. Significa que una máquina de 12 kilovatios me está consumiendo 3 kilovatios. O sea, 3 kilovatios es un secador y una vitro a la vez. Y con eso estoy calentando 12 kilovatios, que es una casa ya, son metros cuadrados. Entonces, bueno, lo bueno también es que la máquina nos da esta información y podemos estar monitorizando pues todos estos datos. Y luego, bueno, pues estos han sido los consumos del hogar desde julio del 2018 hasta este mes. Bueno, los ahorros han sido brutales. Por ejemplo, el año pasado, en enero, pues entre gas natural y luz fueron 421 euros
y es la factura más gorda que se ha pagado este año, que han sido 144 euros. Claro, en esos 144 euros va todo, va calefacción y va toda la parte eléctrica de consumo de la casa. También nos hemos quitado el contrato del gas natural, claro, pues es un poco lo que comento, ¿no? A partir de noviembre se ha ahorrado mucho y yo la esperanza que tengo es que ahora a partir de abril, mayo, pues se pague solamente el término fijo, que son 30 euros. Entonces, más o menos, yo creo que es con ahorros del 60-70% en los meses más crudos, creo que interesa, vamos, al 100% un sistema hibridado entre aerotermia y fotovoltaica. ¿Vale? Los ahorros, en este caso, no se ve el ahorro total del año porque, claro, lo que está en verde es cuando se empezó a trabajar con la fotovoltaica. Entonces, para saber el ahorro real tendría que sumar todo esto de enero a agosto y contar con los meses más fríos del 2018, que más o menos se tiene un consumo de, o sea, el gasto era más o menos unos 2.600 euros. Si este año se queda, pues los meses más fríos prácticamente ya han pasado, pues que este año a lo mejor se queden 600, 700, 800 euros, pues hay más de 1.500 euros de ahorro al año que ostras, son 15.000 euros en 10 años. 15.000 euros no cuesta la instalación. Entonces, bueno, depende, ¿no? de lo que te quieras meter, de las calidades y todo, pero va a estar por ahí. Yo calculo más o menos un ROI de entre aproximadamente unos 6-7 años, como mucho. También hay que tener en cuenta que los precios van a aumentar. Y luego también hay que tener otra cosa en cuenta. Durante estos meses hemos estado todo el rato en casa. En casa se consume mucho más. O sea, prácticamente, si no se hubiese estado en casa, además yo estuve de baja también todo el mes de noviembre y diciembre, por un tema personal, y el consumo en caso de no estar en casa, evidentemente, bajaría. Entonces, enero, pues siempre va a ser un mes frío. Y bueno, pues esto es un poco lo que os puedo comentar. No sé si os habrá parecido un rollo. A mí es una cosa que me apasiona y le dedico horas. Y yo creo que si estáis aquí... Agradecemos todos mucho que compartas los datos de tu casa con nosotros. Mira, hay algunas preguntas. Por ejemplo, nos pregunta Juan José, ¿la gestión de consignas es por medio de la entrada digital, de un relé o la opción de 4? Es un contacto libre de tensión. Que te viene la máquina, eso activa un relé de la máquina y te cambia la consigna de la máquina. Otra pregunta es, ¿la configuración de temperaturas puede ser por horarios como un corno termostato? Sí, lo podrías hacer así. Lo que pasa que, a ver, tú la máquina te permite hasta 8 programaciones diarias. ¿Vale? Te permite, por ejemplo, tener una temperatura nocturna, luego una temperatura, o sea, hasta 8 programaciones diarias. Y luego esas 8 programaciones diarias que se ven afectadas o no por si tienes aerotermia. O sea, si tienes fotovoltaica. Lo que hará es que cuando te entre la fotovoltaica, la programación que tengas en ese momento, porque tú ya desde el mando de Samsung puedes tener esa programación, te subirá la consigna o no te subirá la consigna si no tienes producción de fotovoltaica. Después otra pregunta, antes de tener la fotovoltaica, ¿el consumo era solo con la aerotermia? No. Antes de tener yo la aerotermia me la puse en finales de octubre. Por lo tanto, el consumo que veis antes de finales de octubre, es decir, el de septiembre y el de octubre incluyen gas. El gas natural de la producción de agua caliente sanitaria, más los fijos y todo. Por eso son datos tan altos. O sea, es una buena pregunta y además muy observadora, porque claro, septiembre y octubre normalmente suelen ser meses muy soleados. ¿Por qué son 86 y 93 euros? Pues es por eso, porque la aerotermia no empezó a funcionar hasta noviembre. Por lo tanto, la factura del gas llegó en septiembre y llegó en octubre. Probablemente ahí de luz tendría los 30 euros.
pero lo que pasa es que luego de gas, pues se consume. Mira, otra pregunta. ¿Qué garantías suelen tener los equipos de aerotermia? ¿De cuántos años hablamos? Nosotros por defecto son 2 años totales y 5 en el compresor, y luego se puede ampliar la garantía hasta 5 años totales. Es decir, que el equipo tenga un total de 5 años de garantía. Nos preguntan, ¿todo este sistema híbrido tiene su equivalencia con los equipos de VM? Claro, a ver, al final los equipos de VM es para instalaciones más grandes, sí. Lo que pasa que, claro, instalaciones más grandes, si es una vivienda de lujo, se podría acoplar perfectamente. Pues si es una vivienda de lujo, normalmente suele ir a Modbus, ¿vale? Porque por vuestra zona, por la zona de Girona, hay mucha vivienda nuestra hibridada con fotovoltaica y con DVM. Pero que vayan, prácticamente todas van a Modbus porque casi todas tienen un control excepcional. Y sí, se puede hacer. Se puede meter tanto de coheating como de VM. Nos clarifica que se refiere a una instalación central. ¿A una centralizada? Sí, también se puede hacer. Se puede hacer. Lo único que lo que tú estás haciendo en ese caso, en una instalación centralizada de producción de calefacción centralizada, es, entiendo que acumular en un depósito de inercia, cuando tengas solar, acumulas a más temperatura. Se puede hacer sin problemas. Bueno, veo que no hay ninguna pregunta más. Bueno, sí, no, estoy hablando de climatización y agua caliente sanitaria. ¿Cómo? ¿De clima y agua caliente sanitaria? Correcto. Bueno, al final el concepto es el mismo. Yo tengo mi fotovoltaica. Al mismo cuadro le aplico mi aerotermia, que pueda ser perfectamente para un DVM, que tengas una máquina de conductos en cada una de las viviendas y que tengas tu producción de ACS. Lo único que si tienes algo centralizado, que tú actives el aire acondicionado en una vivienda sin que el cliente lo quiera, no sé. Pero para el agua caliente sanitaria te va a funcionar siempre. Y luego, si los clientes están de acuerdo con, oye, mira, que llegamos todos al acuerdo de cuando haya mucho sol, que se ponga el aire acondicionado en todas las casas. Y si alguien quiere, que lo apague. Bueno, pues se puede hacer. Se puede hacer perfectamente, porque por Modbus lo que haces es, lo puedes programar. Otra pregunta. ¿La entrada de 0 a 10 voltios limita y sobreproduce? No, solamente limita. O sea, la de 0 a 10 voltios le dice al compresor, espera, un segundillo, que voy a ir a esa presentación, porque creo que si lo he entendido bien, sí, sobreproduce, hasta 150%. Limita y sobreproduce. No es que sobreproduzca, es que es como que tú le quitas los topes a la máquina, por así decirlo. Normalmente los topes de la máquina son al 100%. Si tú le das el 150%, lo que le dejas al compresor es irse más arriba. Pero no significa que se vaya a ir más arriba, sino que le dejas que si lo necesita, se vaya más arriba. En la tabla que tenías de ahorros, a los números que salían en verde, ¿Sí? ¿Estos consumos en verde contemplan el fijo de potencia contratado? Claro, siempre, siempre. Otra pregunta. Imaginar un edificio de 24 viviendas con módulos de consumo individual a la entrada de las viviendas. ¿Existe posibilidad? Perdón. No queda muy clara tu pregunta, Carlos. Un edificio de 24 viviendas con módulos de consumo individual a la entrada de las viviendas. Bueno, esto no queda muy claro. ¿Existe posibilidad de utilizar la batería de un vehículo eléctrico? Sí, se puede utilizar. De hecho, una de las cosas que me plantearon fue utilizar un vehículo eléctrico, una batería de un vehículo eléctrico ya de segunda mano, en vez de la batería que tengo de BYD. Y lo desestimé. Lo bueno de las baterías de un vehículo eléctrico es que la potencia es mucho mayor. Lo que pasa es que las que luego reutilizan para producción de vivienda, pues bueno, si tú tienes la seguridad de que ha estado bien cuidada y demás, perfecto, porque
por el mismo precio vas a tener mucha más capacidad. Un vehículo eléctrico rápido tienes en 30 o 40 kilovatios. Por lo tanto, útiles te pueden quedar, después de que se haya utilizado ese vehículo eléctrico, te pueden quedar pues 18, 20. Y luego, si tienes un vehículo eléctrico en casa, pues también lo puedes conectar y utilizarlo para la aerotermia, claro.